Bienvenidos. En este video veremos la concavidad y puntos de inflexión. La concavidad, como sabemos, es una curva que tiende a cerrarse, es decir, depende del lado hacia el se flexione. Esto puede ser hacia arriba o hacia abajo con respecto del eje X. La curva y igual a f de x, que es continua en el punto P de coordenadas x0, y0, es cóncava hacia arriba. En el punto P sí existe un entorno de P en el cual todos los puntos de la curva, excepto el punto P, se encuentran en la región superior de la tangente a la misma en P. Si la ecuación de la curva es y igual a f de x, tiene segunda derivada y se cumple que f' de x mayor que 0. Entonces la curva es cóncava hacia arriba en el punto P, x0, y0, tal y como podemos ver en la imagen. Por otro lado tenemos la curva y igual a f de x, que es continua en el punto P, coordenadas x0 y y0, es cóncava hacia abajo. En este punto P sí existe un entorno de P en el cual todos los puntos de la curva, con excepción del punto P, se encuentran en la región inferior de la tangente a la curva en dicho punto. Tiene ecuación y igual a f de x. Esta función tiene segunda derivada y se cumple que f' de x menor que 0. Entonces la curva tiene su concavidad hacia abajo en el punto P, coordenadas x0 y y0. Ahora vienen los puntos de inflexión. En los puntos de inflexión en una curva es aquel en el cual cambia el sentido de la concavidad de la misma, tal y como podemos apreciar en las siguientes gráficas. Pueden cambiar ya sea de concavidad hacia arriba o hacia abajo, o de concavidad hacia abajo y luego cambiar su concavidad hacia arriba con respecto al eje X. En el punto de inflexión de la segunda derivada cambia de signo. Para encontrar los puntos de inflexión de una curva y igual a f de x se siguen los siguientes pasos. 1. Calcular la segunda derivada de f de x. Determinar los valores que anulen o hagan discontinua f de x. Número 3. Si al pasar por x dichos valores hay un cambio de signo de f' de x, entonces la curva tiene un punto de inflexión para el valor de x considerado. Como cuarto punto, si el cambio de signo es de positivo a negativo, la curva cambia su concavidad de hacia arriba o hacia abajo. Punto número 5. Si el cambio es de negativo a positivo, la concavidad cambia hacia abajo, hacia arriba. Otra forma más rápida de calcular el punto de inflexión se refiere al siguiente teorema. Sea y igual a f de x, la ecuación de la curva para x igual a x0, se tiene que f' de x igual a 0 y f' de x0 distinto de 0. Entonces el punto P, coordenadas x0 y y0 de la curva, es un punto de inflexión. Bueno, finalmente tenemos el criterio de la segunda derivada. Este nos dice que la segunda derivada se utiliza para el análisis de una función para máximos y mínimos relativos, como se indica en el siguiente teorema. Si la función f de x es derivable en x0, además f' de x0 igual a 0 y f' de x0 menor que 0, entonces f de x presenta un máximo relativo para x igual a x0. Si la función f de x es derivable en x0, además f' de x0 igual a 0 y f' de x0 mayor que 0, entonces f de x tiene un mínimo relativo para x igual a x0. Con base en los teoremas anteriores se presenta el siguiente criterio de la segunda derivada: obtener la primera y segunda derivada de la función como punto número 1. Punto número 2. Determinar los valores críticos que anulan la primera derivada. Punto número 3. Calcular el valor de la segunda derivada para cada uno de los valores críticos obtenidos, deduciendo que si para un valor crítico x igual a x0 se tiene que f' de x0 igual a 0, entonces f de x0 es máximo relativo si f' de x0 menor que 0 y es mínimo relativo si f' de x0 mayor que 0. En caso de que f' de x0 igual a 0 o f' de x0 no exista, este criterio no es aplicable, teniéndose el recurso del criterio de la primera derivada. No te vayas todavía, aquí tenemos más videos que te pueden gustar.